Muy bien, chicos, así como en los sustantivos encontramos el accidente gramatical del género, que podría ser masculino o femenino, en este caso, en el número pueden presentar dos tipos de números, ¿no? El singular o el plural, ¿correcto? Eso es muy importante. Ahora, también es importante agregar lo siguiente. Muchos manuales plantean de que, ¿no es cierto?, cuando hablamos de un sinnúmero de términos o de palabras o de sustantivos, le debemos colocar S o S, ¿no?, para remarcar el plural de ese término. Y hay que recordar que existen sustantivos colectivos, ¿no es cierto? Y los sustantivos colectivos por lo general se representan, ¿no es cierto?, sin ninguna terminación como S o S. Entonces, acá es importante recordar que sí, pues, ¿no?, el número presenta singular o plural, pero que no siempre, si un sustantivo está en singular, no representa a un elemento o a una cantidad indeterminada, por si acaso. Se puede presentar de las siguientes maneras, chicos, ¿no? Se puede presentar, por ejemplo, los sustantivos en singular, ¿no es cierto?, nombran un solo ser u objeto individual, o también puede ser el colectivo. Por ejemplo, árbol, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, cuando hablamos de árbol, podemos de alguna manera determinar, ¿no es cierto?, que estamos hablando de un solo árbol, por ejemplo, ¿no? Un solo árbol, ¿no es cierto? Si estamos hablando de la unidad, por eso es singular, ¿no es cierto? Y arboleda, estoy refiriéndome al conjunto de árboles, ¿no? Estoy refiriéndome a un solo conjunto de árboles. Un solo conjunto de árboles. De árboles. ¿Correcto? Ahora, ¿qué destaca aquí? Destaca que a pesar de que arboleda es un sustantivo colectivo, se representa en singular, ¿correcto? Entonces, profesor, ¿es singular cuándo? Cuando en la estructura no se representa la S. Pero no quiere decir que si es singular solamente representa a un solo elemento. Puede representar a varios, pero como un sustantivo colectivo. Por ejemplo, si yo digo conjunto de cerdos piara, piara, ¿no es cierto?, está en singular, pero representa un colectivo. Por ejemplo, si yo digo conjunto de abejas o de moscas, enjambre. Profesor, enjambre, ¿qué cosa es? Sustantivo colectivo, pero se representa en singular, ¿correcto? O sea que nada tiene que ver la representación del singular con la cantidad de objetos que está determinando, por si acaso, ¿ya? Ahora, también existe que, o también se diga que los sustantivos en plural nombran a varios seres o objetos de la misma clase, Por ejemplo, árboles. Árboles, cuando hablamos de árboles, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de dos o más árboles, ¿correcto? Dos o más árboles, ¿correcto? Y cuando decimos arboledas, estamos hablando a dos o más conjuntos de árboles, ¿correcto? Pues es importante recordarles eso, que es plural cuando se representa a través de, ¿no es cierto?, es o S, y es singular cuando no tiene esos elementos, ¿cierto? Pero recordar que cuando se le agrega el plural, cuando estamos nombrando a dos o más elementos de una misma clase, ¿correcto? Ahí está. ¿Cómo se presentan o cuáles son los procedimientos para generar la formación del número? Por ejemplo, formación del plural, cuando el sustantivo termina en vocal y se le añade S. Por ejemplo, de casa vamos a encontrar definitivamente, ¿no es cierto?, la palabra casas, ¿no es cierto? O sea que aquí puede ser la misma estructura, pero se le va a agregar, ¿qué cosa? Se le va a agregar una S. ¿Te das cuenta? Casas. También se puede dar, o también puede haber la formación del plural
cuando el término termina en consonante y se le añade es. Por ejemplo, pared, yo puedo decir pared, lo mismo, pared, ¿no es cierto? Pero le agrego e y s, paredes, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí, paredes. También se puede formar el plural cuando el sustantivo termina en i o u acentuada, ¿no es cierto? Y se le añade es, ¿correcto? Entonces en las selecciones como champús, menús y pirulís. Por ejemplo, ají, entonces acá sería ají, ¿no es cierto? Ají es. Es como cuando digo menú. De menú, menú es. No digo menús, ¿correcto? Está mal. Y también cuando el sustantivo tiene cuando el sustantivo tiene acentuación llana, o sea, grave o esdrújula, y termina en X, S y T, ¿no es cierto? No varía y se prioriza con el artículo. Por ejemplo, puedo decir el miércoles, singular, o los miércoles, plural, ¿correcto? También puedo justificar, añadir esos elementos que son importantes. Y también, chicos, ¿no es cierto? Hay que recordar algo muy importante. Por ejemplo, algunos sustantivos se utilizan únicamente en singular o en plural. No siempre todos los sustantivos se van a pluralizar, ¿ya? Por ejemplo, solo en singular oeste, salud, sed, fe, caos, ¿no es cierto? Y solo en plural, por ejemplo, cosquillas, anteojos, cuchillas y víveres, por ejemplo, ¿no? Y hay otros más. Ahora sí, sabiendo esto, sabiendo la normativa del número, vamos a contestar. Por ejemplo, escribe el plural de los siguientes sustantivos. Por ejemplo, de lápiz, lápices. De país, países. Por ejemplo, de manís, maníes. Por ejemplo, de ataúd, ataúdes. De tórax, los tórax, por ejemplo, ¿no? Hipótesis, las hipótesis. De álbum, álbumes, por ejemplo, ¿no? De tabú, tabúes. De cantante, cantantes, y así tú continúas, ¿no? Forma el plural de los siguientes sustantivos: cáliz, los cáliz; de nariz, las narices; de voz, las voces, y así tú terminas el otro, los cicatrices, tú lo haces. Ahora, ¿qué presenta en común estos sustantivos? Por ejemplo, acá tenemos cáliz, nariz, voz, cicatriz y os. ¿Qué presenta o cuál es la cualidad, ¿no es cierto? La cualidad, chicos, es que, por ejemplo, la cualidad o el elemento común es que se pueden transformar en el plural, ¿no es cierto? Entonces acá, ¿qué presentan en común estos sustantivos? Por ejemplo, cicatriz, os, voz, nariz y cáliz, que están terminando en Z, ¿no es cierto? O sea, están de alguna manera justificando también el género femenino, ¿no es cierto? Entonces puede ser allí eso, ¿no? Ahí tú básicamente puedes encontrar qué cosas en común presentan esos sustantivos, ¿no? Por ejemplo, cáliz, cicatriz, nariz con cicatriz, voz con os también, ¿no? Trata de justificar y ver eso. Ahora dice: a partir de la siguiente imagen, crea una historia en la cual utilice las formas plurales de los siguientes, ¿no? Los miércoles, los huéspedes, ómnibus, los ómnibus, examen, exámenes, álbum, álbumes, por ejemplo, ahí está. Y dice: agrega los sustantivos pertinentes que completen el sentido de cada oración, ¿no? Por ejemplo, asistir al es todo un espectáculo. ¿Asistir al qué? Por ejemplo, asistir al estadio es todo un espectáculo, ¿no? Agrega los sustantivos pertinentes. Tanto los hinchas de Alianza como de la U alientan más que nunca a sus equipos, por ejemplo, ¿no? Ambos esperan que ¿qué cosa? Que, por ejemplo, el juego o el partido sea suyo. Perder, en este caso, es una decepción, por ejemplo, una derrota, ¿no? Por ejemplo, con las a la espalda y él marcando las 6 nos fuimos con las codas a la espalda y el reloj marcando a las 6 de la tarde,
nos fuimos a la estación del tren, por ejemplo. Ahí está. Tú puedes completar, la 5 también puedes completar. Y la 6 dice, forma el femenino de los siguientes sustantivos. Conde, condesa. Presidente, la presidente, por ejemplo, ¿no? O presidenta. ¿No? No. Es la presidenta. El tigre, tigresa. Joven, la joven, por ejemplo. Médico, médico, por ejemplo, la médico. Gato, gata, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Y ahí tú completas, ¿no? Encierra las formas plural correcta, dice. Los ómnibus o los ómnibus. Los ómnibuses o los ómnibus. Los ómnibus, ¿correcto? Es los miércoles o los miércoleses, los miércoles. Los pies o los pieses, los pies. Las hipótesis o las hipótesis, las hipótesis. Los cafés o los café, o los cafés, ¿correcto? Ahí está. Y finalmente bien transcribe una noticia, subraya todos los sustantivos femeninos y encierra los plurales, ¿correcto? Eso ya tienes que hacerlo tú, ¿correcto, chicos? Muy bien. Yo, bueno, sin nada más que decirte, me despido, ¿no es cierto? Esperando que te encuentres muy bien, esperando que la clase se haya entendido y esperando también que hagas tus tareas, por favor, ¿ya? Haz tus tareas, ¿correcto, chicos? Listo, se cuidan bastante y ya nos vemos en una próxima edición del curso de lenguaje. Chao, chao, chicos, cuídense.